Libro del Génesis, capítulo 2, verso 1. Vamos a hablar un poquito acerca del ministerio de los ángeles. Amén. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes. Amén. Diga las creaciones, los cielos. Palabra hebrea que se traduce como Shamaín, que significa cielos, cielos, cielos de los cielos, morada de las estrellas, el universo invisible. Amén. Vea todo lo que significa esa palabra. Qué importante es que nosotros entendamos que cuando el eterno Dios creó todo lo que existe, Él primero creó un ámbito espiritual. Un ámbito espiritual que es un mundo espiritual y que nos rodea. Vuelva a ver a su hermano y dígale, el mundo espiritual es más real que este mundo material. Porque el mundo espiritual es el verdadero. Este mundo material es como algo que Dios creó para que nosotros cumpliéramos la asignación que Él tenía para nuestra existencia. Amén. Entonces dice que fueron creados los Shamaín, pero también las huestes del hebreo Tesabá. Diga qué significa los ejércitos celestiales. Amén. También como hueste se puede traducir los ángeles. Amén. También se hicieron el sol, la luna, las estrellas. Y todo estaba en la armonía que Dios había creado. Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale, existen diferentes entidades en el mundo espiritual que es muy amplio. Y qué importante es que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tengamos revelación y tengamos sabiduría en la palabra para entender que hay un conflicto espiritual y que el enemigo se levanta contra ti y que él no viene a jugar manitas calientes contigo, él viene a destruirte, él viene a robarte, él viene a matarte. Qué importante entender, mis amados, que la luz y las tinieblas, diga la luz y las tinieblas, han existido desde el tiempo de la eternidad. Y que hoy nosotros necesitamos la luz del Espíritu Santo para tener entendimiento de la realidad espiritual que nos rodea. Amén. ¿Por qué? Porque hace un momento cuando adoramos, si usted no se ha olvidado de lo que enseñamos alguna vez por el Espíritu del Señor, cuando se adora, se trae el quedén de Dios, se abre la puerta del oriente para que la presencia del Padre venga y esté con nosotros. Por eso es muy importante entender que la adoración no es algo opcional para un creyente lleno del Espíritu, sino que es algo de la vida cotidiana de todo creyente, de todo hijo, hija de Dios, de todo siervo y sierva de Dios. Así como se debe de orar, se debe de meditar la palabra, así también necesitamos orar, diga orar, adorar y meditar la palabra. Y qué hermoso es, porque cuando se abre la puerta del quedén, los espíritus que vienen de parte de Dios se manifiestan y ellos se mueven en medio nuestro. Amén.
Qué importante es entender esto, mis amados. Porque hay una gran diversidad de espíritus en el ámbito o en el mundo espiritual. Y necesitamos desarrollar un discernimiento espiritual, mis amados, para poder discernir cuando el Espíritu Santo viene, cuando Él envía a sus ángeles, cuando Él envía bendiciones para nosotros. Amén. En 1 Corintios capítulo 12, verso 10, se nos aconseja que debemos de probar los espíritus. Amén. ¿Por qué? Porque los espíritus pueden no ser de Dios. Diga, no ser de Dios. Amén. En 1 de Juan 4:1 es donde tenemos que probar los espíritus. Amén. Y qué importante es que diga conmigo, yo necesito entender por revelación que hay un mundo espiritual que me rodea y que hay entidades que no vienen de parte de Dios, que van a buscar hacer la guerra contra mí para tratar de paralizar el propósito que Dios tiene para mi vida. Amén. Nosotros somos costarricenses y es muy normal saber de alguien que echa el naipe, de alguien que usa la esfera de vidrio y que puede leer el vaso y puede ayudarle en cuestiones de amor, en cuestiones de economía a la gente. Diga la brujería, la adivinación. Diga, se manifiesta en la cultura de nuestro país. Y es muy normal andar por un lugar y que alguien diga, por allá vive doña fulana o don fulano, que son buenísimos para ayudar a la gente con sus invocaciones y sus cosas. Amén. Diga, hemos crecido con una realidad del mundo espiritual negativa de tinieblas. Amén. Pero qué importante es que entendamos que Dios quiere que nosotros crezcamos en la revelación del mundo espiritual de la luz. Y Él quiere visitarte, Él quiere traer una realidad de su reino a tu vida. Amén. Vuelva a ver a alguien y dígale, sabemos de espíritus inmundos. Sabemos de espíritus metafísicos, sabemos de espíritus vertores, de nahuales, de incubos y sucubos. Amén. ¿Por qué usted sabe esto? De espíritus emisores, de espíritus receptores, de espíritus de zombi, de espíritus chocarreros. ¿Por qué esta iglesia, Gloria del Nuevo Pacto, sabe esto? Porque yo le di una escuela de liberación el año pasado. Y yo doy por sentado que cuando se transmitió la enseñanza, usted tuvo el entendimiento que es un aprendizaje que usted necesita para tener éxito en su vida. Amén. ¿Por qué? Porque así como estamos rodeados de las tinieblas, diga de las tinieblas, así existe un reino de luz. Diga, y ese reino de luz, nosotros necesitamos entrar a él, a ese mundo espiritual. Y Dios quiere, diga, Dios quiere que yo crezca espiritualmente para que pueda experimentar el mundo espiritual de la luz, el mundo espiritual de Dios. Amén. Y qué importante es que ustedes comiencen a partir de hoy a anhelar que Dios los visite, a anhelar experiencias que marquen su vida y que usted no tenga una creencia muerta, sino que usted tenga una realidad
¿verdad? En usted. Y dentro de la estructura creacional que Dios hizo al inicio, hay personajes, diga personajes, que son usados para tremendas funciones en el reino de Dios, a favor de los hombres, diga a favor del pueblo de Dios. Y hoy nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, estamos en un tiempo donde la maldad se acrecenta, donde el hombre sin Dios se burla de Dios, donde están adulterando la palabra en muchos lugares. Sin embargo, nosotros, diga nosotros, debemos de tener la visión y la esperanza de experimentar el reino de Dios en nuestra vida. Amén. Un ángel es un malak, que significa en el hebreo de la Biblia un heraldo, alguien que fue comisionado, un mensajero, un guerrero, alguien que va a traer algo de parte de Dios para entregarlo a alguien. Diga, un malak es un portador de cosas que Dios envía a su pueblo. Amén. En Hebreos capítulo 1, versículo 7 dice: ciertamente de los ángeles dice que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Amén. Diga, qué tremendo que los ángeles son espíritus, pero también ellos son administradores o son ministros del fuego de Dios, y ellos lo traen cuando usted lo necesita. Amén. Amén. La palabra ministro que usa el griego aquí es la palabra liturgos. Diga, esa palabra significa algo que ha sido preparado para ser creído. Amén. En el versículo 13 dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Diga, ningún ángel Dios puso a su diestra. Diga, solamente a los benjamitas. Amén. ¿Por qué? Porque si Benjamín es el hijo de la mano derecha, todo lo que sucede en el plano natural es una copia de lo que sucede en el plano espiritual. Amén. Amén. Y sigue diciendo: ¿no son estos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que se dan herederos de la salvación? Yo tengo una buena noticia para usted hoy. Hay un ejército celestial de ángeles que está a la disposición del pueblo de Dios, que está heredando la salvación. No es al evangélico mañoso, marca diablo, que congrega, que cae al suelo, que habla 3 lenguas secas, que diezma y que danza. No, es al que está heredando la salvación. Amén. Vuelva a ver a alguien y dígale: esto se va a poner bueno. ¿Por qué? Porque el ministerio angélico, diga, el ministerio angélico está al lado del pueblo de Dios para proteger al pueblo de Dios, para traer mensajes de Dios,
para guardar la vida del pueblo de Dios, diga, para luchar contra las fuerzas de la oscuridad. Pero todo lo que los ángeles hacen, diga, obedece al decreto de la voz de Dios. Amén. Entonces, qué importante es entender que no es que usted le va a hablar al ángel y el ángel va a hacer lo que a usted le da la gana. Diga, no es así. Diga, los ángeles no se sujetan a la dimensión de la carne en que vivimos nosotros. Diga, los ángeles se sujetan a la dimensión del reino a la cual usted y yo entramos por causa de la fe. Amén. Entonces, qué importante es entender que los ojos naturales y los sentidos no van a percibir muchas veces la dimensión del espíritu. Pero cuando la dimensión del espíritu quiere ser revelada por Dios a usted y a mí, entonces los ojos del espíritu son abiertos y el discernimiento espiritual permite que usted pueda saber del movimiento de estos seres que Dios ha puesto al servicio de alguien que está caminando en su diseño, que está obedeciendo a Dios, que está luchando para santificar la carne y que se ha dispuesto, diga, se ha dispuesto a alcanzar, diga, alcanzar lo que Dios predestinó para él. Amén. Entonces, esta palabra, este versículo tiene una gran revelación que yo no había visto hasta hace unos días, y es de que hay ángeles que son espíritus de fuego, pero hay ángeles que son ministros de fuego. Amén. Un ejemplo, el bien y la misericordia te acompañarán todos los días de tu vida. ¿Qué es el bien y la misericordia? Son estructuras angélicas. Amén. Lo que en Babilonia llamábamos el ángel de la guardia. Dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Más cuando uno se jalaba una torta, ¿verdad? Y hacía algo incorrecto y sabía que lo esperaban con el garrote en la casa. Entonces uno, ahí era donde invocaba al ángel de la guarda. ¿Cuántos se acuerdan de eso? A uno le enseñaban eso en la escuela. ¿Se acuerda, Marco? En la escuela le enseñaban a uno eso. Entonces uno hacía esas oraciones, pues ni sabía. Pero el punto es de que la historia del ángel de la guarda no es cerrada. Pero lo que pasa es que no es uno, son dos. Es el ángel del bien y el ángel de la misericordia, el que caminan contigo y te guardan y te protegen. Y cuando a usted o a mí nos da la chiripiolca y hablamos lo que no debemos, o hacemos o pensamos lo que no debemos, ese ángel clama misericordia por ti. Es el ángel que busca el bien para ti de acuerdo a lo que Dios diseñó. Amén. Amén. Entonces, qué importante es entender esta revelación hoy, que no es muy profunda, pero sí es necesario que usted la entienda. Y tengo noticias para el diablo, yo sí voy a predicar. Amén. Que son llamas de fuego. Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale: los ángeles que son ministros, que son enviados
específicamente para ayudar a alguien que está caminando en el propósito y en el diseño, son los ángeles que Dios usa para traer liberación, para traer sanidad, para traer protección, para traer todo aquello que se requiere en medio de un conflicto espiritual. Cuando uno ministra liberación y uno tiene ojos proféticos y Dios los abre, uno ve los seres angélicos cómo vienen y se llevan a los demonios. Amén. Son los ángeles los que sacan a los demonios. Usted hace ejercicio de la autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, pero ese ejercicio de autoridad que usted hace tiene que ser respaldado por el cielo. Para eso usted tiene que tener una vida de comunión con el Padre. El secreto de Jesús, nuestro Señor, era que el Padre y Él eran uno. Que la vida zoe del Padre habitaba en Jesús, ya que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces Él podía manifestar la vida zoe de Dios a través de la administración del Espíritu Santo. Amén. Y cuando Jesús nació, los ángeles le avisaron a los pastores. Cuando Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús habló con un hombre que estaba estudiando la Torá y le dijo: tú eres un hombre en el cual no hay engaño. Y cuando le dijo eso, Jesús le dijo: de ahora en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que bajan y suben sobre el Hijo de Dios. ¿Qué significa? Que cada sanidad, cada milagro, cada liberación, cada multiplicación que Jesús hizo, tuvo la ayuda de los ángeles. Amén. Amén. Diga, ya que los ángeles son embajadores de Dios y Dios los envía con un propósito específico. Diga, ellos no viajan, ellos no vienen a menos que no haya una orden específica de Dios. Porque ellos son portadores de algo divino que Dios ha otorgado para un momento, un lugar y un grupo de personas que van a heredar la salvación. Amén. Amén. Entonces, qué importante es entender que Cristo habita en tu corazón. ¿Cuántos tienen a Jesús? Qué importante es entender que el Espíritu Santo habita en todo tu ser, porque tú eres el templo de Dios. Amén. Qué importante es entender que a través de Cristo tú tienes relación con el Padre, porque el Hijo y el Padre uno son. Amén. Y cuando el Señor te habla y te dirige a hacer algo, que tú lo hiciste posiblemente en oración, el cielo determina que hayan escuadrones angélicos que vayan contigo para que tú puedas ver la obra que Dios determinó que fuera hecha en un lugar y un momento específico. Amén. ¿Por qué es importante que usted entienda esta revelación? Porque el pueblo de Dios tiene a su disposición el ejército o las huestes celestiales. Pero muchas veces por falta de luz, por falta de revelación,
nunca activan el movimiento angélico en oración. Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale: tú eres heredero de la salvación. Entonces significa que hay obras preparadas para ti, donde echarás fuera demonios, sanarás enfermos, predicarás el evangelio de Cristo y muchos vendrán a salvación. Tendrás revelación, declararás palabra profética, adorarás y verás a Dios venir en respuesta. ¿Qué significa ser un heredero de la salvación? Que lo que está en el Quedén, que lo que está en el Olán, que lo que está en el cielo venga a la tierra y se una, porque tú y yo somos la conexión que Dios necesita para que se manifieste su reino. Amén. Entonces, qué importante es para mí que usted entienda esto. Diga: Dios es bueno. Porque entonces ya usted no va a decir ángel de la guardia, dulce compañía, sino que ahora usted va a decir con revelación: Señor, mueve las huestes celestiales cuando yo estoy adorando. ¿Sabe que yo he estado adorando aquí a las 4 de la mañana? Y yo no he estado solo, porque he visto seres angélicos aquí conmigo. Porque cuando usted adora, aunque usted cante, que cuando usted canta parece que está ladrando, pero Dios oye la melodía de tu espíritu. No todos cantamos como Catita Hernández, ¿va? Qué voz más hermosa. Amén. No, y todas las que hay aquí también. Carlita, Tabita, mi esposa, todas. Tina, que hoy no está, pero también. Amén. Y los hombres también, digamos que, pero está bien. Para que no se me resientan, ¿va? Pero cuando usted logra entender que usted es un heredero de la salvación, y que usted busca a su Padre, y que usted se vuelve un altar de adoración, el Quedén se abre y la presencia de Dios viene. Pero no solo viene la presencia del Padre, vienen los ángeles. Y entonces usted no está solo. Mucha gente no entiende estas cosas. Para mucha gente, desgraciadamente para ellos, esto es locura. Pero la realidad espiritual es más real que la material. Amén. Entonces, qué importante entender que la Biblia está llena, la Biblia está llena de ejemplos. Dice que fue tentado por el diablo, pero una vez que el diablo, después de enfrentarse a Jesús, Jesús lo agarró y lo espadió bien. De ojico lo mandó. Dice que los ángeles le servían. Dice que Elías huyó de la bruja Jezabel. Pero un ángel se le apareció en el camino y le dio a comer comida del cielo. Y luego Elías corrió hasta el monte de Dios y ahí Dios le dio la dirección profética para los siguientes años de su vida. Amén. Qué importante entender que Moisés, Moisés, el tremendo líder de tremendas señales, de profecías tremendas, el profeta más grande para el pueblo hebreo, cuando se encuentra con la zarza ardiendo, dice tu Biblia que a Moisés es el ángel del Señor el que lo llamó. Entonces, una vez yo vi un programa acerca de misterios de la Biblia y alguien con una mente animal, carnal y diabólica decía que eso no podía ser.
Y entonces yo comencé a pensar cómo era que la zarza ardía y no se consumía. Y el Señor me dijo, y ahí es que era un ángel que se paró ahí. Y los ángeles vienen de la presencia de Dios, del fuego purificador de Dios. Y cuando el ángel le habló, cuando el ángel le habló y lo llamó, se le dijo que se quitara las sandalias egipcias para que él pudiera caminar en tierra santa. Cuando el ángel de Dios viene, va a hablar de aquello que tienes que soltar en tu vida que no es agradable para Dios y que impide tu crecimiento. Vuelva a ver a su hermano y dígale, suelte la chuleta ya. Los 3 jóvenes en el horno de fuego. Dice que apareció un cuarto y su apariencia era como el hijo de los dioses. Pero el relato bíblico dice que era el ángel del Señor. Amén. Diga una vez más. Un fuego literal que no consumió a los que fueron protegidos por el fuego espiritual. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos la bendición que el Espíritu Santo se derrama en este lugar. Y muchas veces hemos tenido la visión de fuego líquido, de llamas de fuego. Y algunos de ustedes me han contado cómo sintieron dentro de ustedes ese fuego. ¿Qué es lo que yo quiero que usted entienda? Que cuando Dios se derrama, Dios lo hace a través del ministerio de los ángeles que Él envía. Y como ellos habitan en la presencia de Dios, ellos tienen el fuego de Dios en ellos. Entonces vea qué tremendo. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que se te dio y que se te activó a través de la profecía y a través de la imposición de manos. El don que Dios da es irrevocable, pero el don que usted tiene o los dones que usted tenga son espiritualmente fuego. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay ángeles, hay ángeles que van a responder a los dones que Dios ha dado a las personas que están heredando la salvación. ¿Y qué es heredar la salvación? Pues perseverar en la vida cristiana, buscar la santidad cada día, apartarse del mal, no tratar de ser perfecto, nadie lo es, pero sí tratar de cada día ser mejor que ayer. Amén. Entonces imagínese, cuando usted adora, hay un fuego santo en usted que va a activar que ángeles de adoración vengan. Padre Santo, aquí nadie cree nada, nadie dice nada. Cuando usted le agarra la chiripiolca y usted dice, ya guardo la Biblia, ya no quiero seguir, es cuando usted recibe fortaleza que los ángeles le traen. Usted no le ha dado chiripiolca y le ha dado la gritadera y la lloradera y la mocadera esa. Y al rato ya se le pasa y usted le pide perdón al Señor, pero usted no entiende que fue fortalecido por los ángeles. Dice que en el Getsemaní Jesús oraba y su intercesión hacía que la sangre saliera de él. Los vasos capilares se habían reventado por la presión que él estaba experimentando y los ángeles estaban ahí para fortalecerlo. Cuando resucitó fueron los ángeles los que le hablaron a la mujer y le dijeron, ¿por qué busca entre los muertos al que vive? Cuando fue arrebatado al cielo, fueron los ángeles que dijeron, así como lo han visto ir, así volverá. Amén. Entonces, qué importante entender que el ministerio angelical estuvo presente
en el ministerio del Hijo de Dios. Y qué importante entender que la palabra dice que como el Padre me envió, así yo los envío. Entonces significa que el ministerio angelical en este tiempo que vivimos va a ser revelado a aquellas personas que tienen una excelente creencia religiosa, pero cero espíritu o experiencia espiritual. Amén. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Que el Señor está levantando una nueva generación. Y cuando hablo de una nueva generación no me refiero a los jóvenes. Me refiero a la gente que está buscando a Dios y que Dios está comenzando a visitar. Amén. Porque Dios, diga Dios, quiere que como Elías usted coma la torta de ángeles y esa comida lo haga usted correr durante 40 días. ¿Cuántos entienden? Hay un salmo que dice que le dieron pan de ángeles al pueblo de Israel en el desierto. Otro pasaje dice trigo del cielo. Amén. Vuelva a ver al que está a la par y dígale, los ángeles son más reales de lo que tú piensas. Y el Espíritu Santo trabaja y envía a sus ángeles que son, diga, son para él como diáconos, porque le ayudan y le sirven en todo lo que él les indica. Hace muchos años en Aguantafilo yo hacía una célula. Hoy en día, cuando he pasado contado, eso es un caserío, pero en aquellos años era puro rancho. Y hacíamos una célula en un lugar que estaba desmantelado, por cierto, que era un salón comunal y lo habían desmantelado. Pero ahí me metía yo con un fluorescente y ahí predicaba la palabra. Una noche, el hermano que me acompañaba, si estuviera aquí el hermano Joaquín Aguilar, podría dar fe de eso. Él estuvo en ese tiempo. No llegó. Y cuando yo terminé de enseñar y puse el candado, me vi rodeado como de 11 personas atadas a la droga. Y uno me dijo, pastor, para no hacerle daño, regálenos algo. La ofrenda en ese lugar eran monedas. Y yo me las echaba, siempre he usado saco. Me las echaba aquí. Y yo recuerdo que yo agarré y le di moneditas. Porque yo dije, son muchos. Si yo trato de enfrentarme a ellos, me van a dar una macaneada aquí, me van a robar todo. Entonces, lo más sabio es darle la moneda. Y yo recuerdo que uno de los muchachos estiró la mano así, y luego la corrió, y luego la estiró. Y yo en mi mente dije, está bien drogado. Y luego se apartaron y yo pasé. Pero se apartaron como a 1 metro de distancia de mí, o sea, así. Al tiempo, se convierte uno de ellos y ya comienza a congregar. Y un día me dice, Paz, digo yo, ¿qué pasó? ¿Quiénes eran aquellos muchachos que no volvieron a venir, los que estaban vestidos de blanco el día que lo íbamos a asaltar? Los que eran altos, los que eran musculosos, que nos dijeron, si se atreven a tocarlo, nosotros no lo vamos a permitir. ¿Sabe qué sucedió? Yo nunca los vi, pero ellos sí los vieron. Amén. Porque los ángeles están ahí. Ellos siempre están ahí y como le digo, entienda esta revelación, los ángeles, las llamas de fuego del cielo, los espíritus de fuego, los malak,
son como ministros, administradores de cosas que Dios envía a su pueblo, y ellos se sujetan a la voz del Espíritu Santo. Entonces usted está llorando, usted está pidiéndole a Dios que lo sane, que lo ministre, usted está con la chiripiolca, ya no me quiero sentir así, Señor, quítame esto. Y de repente usted siente una paz que lo invade. Usted siente una alegría. ¿Qué es? Que el ángel vino y le ministró lo que Dios envió. ¡Qué maravilloso! Porque con eso de que nos hacen brujerías y todo eso, usted pone adoración, invoca la presencia de Dios. Y si usted sabe adorar como se les ha enseñado a ustedes, con fe de que en la puerta del Quedén se abre, los ángeles vienen. ¿Y cuál brujería? ¿Cuál brujo? ¿Cuál chamuco va a poder cuando la presencia de Dios te rodea? Yo tuve en una ocasión a un chamán delante mío y me dijo: no podría enfrentarte en este momento. Pero yo estaba consciente que estaba rodeado por un cuerpo de ángeles que me estaban guardando. No le hablo de alguien que echa el naipe, le hablo de un chamán, de alguien que se metamorfiza en un nahual, de un verdadero siervo de las tinieblas. Pero cuando vino a hablar conmigo me dijo: yo no puedo enfrentarte en este momento, perdería. Eso se lo cuento con humildad, para que usted entienda que la búsqueda de Dios es importante. Porque usted no puede darse el lujo en este tiempo de seguir siendo un creyente sin experiencia espiritual. ¿Cuánto le gustaría tener la experiencia de ser visitados por Dios? Levante su mano. Porque usted debe de pedirle al Señor: Señor, permite que yo pueda desarrollar el discernimiento espiritual para poder entender cuando hay movimiento angélico alrededor mío. No ve que los ángeles, diga, los ángeles vienen y forman una cobertura de protección de todo ataque del enemigo. Por eso es que cuando uno tiene a alguien bajo cobertura, es más que le den un diezmo a uno. Uno tiene que pagar el precio responsablemente de orar por esa persona para que Dios envíe su ejército angélico y lo guarde de todo ataque del enemigo. Amén. Entonces, qué importante es entender esto. Porque los ángeles, diga, los ángeles, Dios los envía de dos en dos. Por eso es el bien y la misericordia. Vuelva a ver a alguien y dígale: entienda esto. Diga: hermano, como usted tiene carilla, yo le voy a explicar mejor. Carilla es muy inteligente. Dígale: yo le voy a explicar. Hay un ángel que pertenece a la estructura creacional de los ángeles que ministran el bien de Jehová, y hay un ángel que pertenece a la estructura creacional de los ángeles que ministran la misericordia de Jehová, y esos dos ángeles van a estar contigo toda tu vida mientras tú busques al Señor. Amén. Pero cuando hay un peligro, cuando hay un ataque de las tinieblas, cuando alguien anhela hacerte daño a ti, se levanta contra tu matrimonio, contra tu familia, se levanta contra tu empresa, tu negocio, contra el ministerio que el Señor te ha dado, entonces cuando tú oras y clamas al Señor en oración, Dios envía ángeles, diga, ángeles, que vienen completamente a realizar lo que Dios determinó o lo que Dios
habló en la eternidad. Es por eso que a veces en las visiones que se experimentan se ven a los ángeles vestidos con armaduras de guerra, porque son ángeles que vienen a pelear batallas. Pero entienda esto, mientras usted se mantenga orando, ellos se están moviendo. En el momento que usted deje de orar, ellos se paralizan. Porque es tu oración de acuerdo a la voluntad de Dios lo que hace que Dios les dé la orden de que ellos se muevan. Entonces, qué importante es entender esto. Cuando Juan el apóstol vio a un ángel y quiso adorarlo, le dijo: no me adores, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Diga, los ángeles nos ven a nosotros como consiervos. Amén. ¿A quién le llama consiervo usted? A veces uno en el ministerio tiene la costumbre, amado consiervo, pero usted sabrá si esa persona de verdad es un siervo de Dios o es un culebrón disfrazado. Amén. Entonces usted nunca estará solo. Vuelva a ver a alguien y dígale: usted no está solo. Cristo habita en su corazón. A través de Cristo el Padre, el Espíritu Santo habita en tu cuerpo. Tú eres el templo de Dios. Diga, y el bien y la misericordia están ahí. Y aparte de eso, si necesitas ayuda, Dios te la envía. Amén. ¿Por qué necesitamos entender esto? Porque vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos donde uno llega a lugares y hay ambientes tan contaminados, tan demoníacos. Amén. Y nosotros, digan nosotros, debemos de invocar la protección de Dios, sabiendo que Dios enviará a los ángeles. Cuando la iglesia empezó y el Espíritu Santo sopló, vinieron lenguas de fuego sobre 120. ¿Por qué vinieron lenguas de fuego? Amén. Porque cuando el Espíritu Santo sopló, las lenguas de fuego que aparecieron eran ángeles que venían de la presencia de Dios y traían el depósito del fuego espiritual que se depositaba en los creyentes. ¿Por qué es tan importante que usted ore en lenguas? Porque cuando usted ora en lenguas, usted habla misterios. Usted no sabe en su mente natural y animal qué es lo que usted está diciendo. Pero su espíritu puede estar hablando códigos que van a activar cosas en tu vida. Amén. Entonces la administración angélica en Hechos 2, diga, vino en unidad con el soplo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se estaba depositando en ellos. Pero hubieron ángeles, diga ángeles, que se manifestaron ahí. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, en Hechos capítulo 6, verso 8, dice que Esteban estaba lleno de gracia. Diga gracia y de poder, y hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. En el verso 15 dice: y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Hay ángeles, diga ángeles, que operan en la sanidad, en los milagros,
en las señales y en los prodigios. ¿Por qué? Porque ellos del cielo traen lo que es necesario para que ocurra la restauración y la sanidad. Un ejemplo, una vez yo estaba predicando en un lugar y de repente yo vi un corazón moviéndose, ¿sí? Y que de repente ya como que ya no va. Y luego vi una mano que lo quitó y vi otra mano que puso otro que sí funcionaba al ritmo. Y yo declaré una palabra y dije, el Señor me acaba de mostrar que acaba de hacer una transfusión de corazón. Y alguien pegó un grito y se quitó una cosa con la que respiraba y brincaba, porque esa persona había ido a ese lugar porque le habían dicho que llegaba un profeta, y ella había ido no para conocer al profeta, sino para pedirle al Dios del profeta que la sanara. A mí solo se me mostró la visión. Entonces, con base a esa experiencia y a testimonios de otros siervos, yo sé que muchas veces los ángeles traen del cielo la parte afectada en el cuerpo de una persona y la cambian. Amén, porque recuerde que un prodigio y una señal es algo que va más allá de la sanidad. Es algo que es sobrenatural, que va más allá de las leyes naturales. Es una resurrección, es un brazo que se estira, es una pierna que nace donde no hay. Recuerdo a la hermana, la pastora Alejandra González de México. La recuerdo una vez contando una historia donde ella estaba en un lugar pesquero y ella comenzó Dios a usarla en milagros extraordinarios, y había un hombre en una silla de ruedas y Dios le dijo a ella, dile que yo le devuelvo la pierna. Y cuando ella se acercó, vio que el hombre le faltaba una pierna. Pero ella es una mujer de una fe sencilla e impresionante. Y se lo dijo. Y el hombre dijo que amén. Y el hombre se fue para la casa y se acostó a dormir y le dio como una temperatura. Y comenzaron a darle cosas porque estaba enfermo. Y al día siguiente, cuando el hombre se levanta, tiene las dos piernas. Y dice la hermana Alejandra, Dios me mostró un ángel en el cielo, en un lugar donde había muchas piernas, que llevaba una pierna. Porque ella es una mujer impresionante. Yo no he conocido a alguien que opere en milagros así, que yo pude tener amistad como ella. Yo a ella la vi darle patadas a la gente endemoniada y la gente quedaba libre. Y es algo que solo con ella lo he visto. He visto muchas cosas, pero solo con ella. Y algún día Dios nos permitirá tenerla en un evento. Amén. Entonces, entienda que los milagros y los prodigios se accionan, se accionan, porque hay ministerios angelicales, escuadrones angelicales, que son ángeles de la sanidad. Los ángeles de la liberación son aquellos que vienen cuando los demonios no quieren salir de un cuerpo, pero ya le llegó la hora de dejar esa casa. Y entonces esos ángeles, es como que cuando ellos llegan, los demonios saben que tienen que irse. Y sencillamente se van. ¿Por qué es que veían el rostro de Esteban como un ángel? ¿Por qué? Porque en el momento que él estaba hablando acerca de Cristo, el ángel estaba con él y ellos lograron verlo literalmente. Amén. Amén. Pedro, en Hechos 12, verso 6, verso 7,
Verso 8. Dice que Pedro estaba preso, pero la iglesia oraba por él. ¿Y quién llegó a libertarlo? Diga, un ángel. Diga, se le apareció el ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias, y así lo hizo. Envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Ve qué tremendo? Diga, el gran apóstol Pedro estaba preso y lo querían matar, pero no era su tiempo. Y entonces Dios envió en respuesta a la oración, diga, a la oración de la iglesia, un ángel que lo liberó. Y qué dato curioso, que el ángel lo tocó, el ángel le dijo, póngase las sandalias, póngase el manto y venga detrás mío. Y Pedro no se puso a decirle, te sujetas. No, Pedro lo obedeció. Amén. Entonces usted tiene que tener cuidado, porque usted puede estar en la casa suya y de repente ve algo pasar y es el ángel del Señor y usted comienza, uy, que se vaya el diablo y venga Jesús, cruz, cruz. No, nada de eso. Puede ser el ángel del Señor. ¿Cuántos entienden? Cuando la presencia sobrenatural viene, se le pone la piel de gallina a uno. La diferencia es que cuando algo no es de Dios, usted siente algo que no le inspira confianza. Mientras que cuando algo viene de parte de Dios, usted siente paz. Amén. Y sigue contando en ese capítulo. Diga que Pedro cayó a conciencia después de que salió de la cárcel, que el ángel del Señor lo había libertado. Y llegó y tocó la puerta donde estaban los hermanos orando. Y le dijo a la muchacha, soy yo, Pedro. Y la muchacha no creía. Diga, hay muchos Rodes, así se llamaba la muchacha, hoy en día, que no creen en una enseñanza como esta. Hasta lo acusan a uno de apóstata cuando uno está usando la palabra. ¿Por qué? Porque la mente animal y carnal es tan pequeña que no pueden creer en el Dios sobrenatural que tienen. Amén. Imagínense que la iglesia oraba, pero como que no creía, porque cuando llegó Pedro, ábrame, ya llegué, un ángel me liberó, salió corriendo. De ahí alguien allá afuera dice que es Pedro, pues yo no sé. ¿Cuántos entienden? Vuelvo a ver al que está a la par y dígale, ay, Rode. Sí, un ángel no puede venir y traerle lo que usted necesita. Hace muchos años, en los años 90, yo vi al pastor Oscar Coto orar por una canasta, porque se necesitaba una cantidad para pagar. Y yo vi al pastor Oscar Coto orar por esa canasta y pedirle al Señor que enviara un ángel de finanzas, así oraba él, y que trajera el dinero que faltaba, porque era para pagar el local, que era bastante caro en ese tiempo. Y sabe, yo fui testigo de cómo había una cantidad que habíamos contado, y luego cuando volvimos a contar, estaba la cantidad exacta que se necesitaba para pagar el local, y billetes de a 1,000 y de a 5,000, de los azules, aquellos totalmente nuevos. Y la oración que hacía el pastor Oscar Coto era, Señor, envía un ángel de finanzas que me traiga lo que necesito. Entonces yo quiero decirle a usted que hay cosas que son sobrenaturales y que Dios
puede hacer. Diga, Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque el ángel en Esteban era un ángel que ayudaba con milagros y prodigios. Posiblemente gente sin ojos le ponían ojos, gente con la mano amputada le nacía la mano. ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural. Dice que la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y se levantaban. Diga, los días más gloriosos de la iglesia vienen. Y nosotros debemos entender que el poder de la resurrección, el poder de la sanidad en el nombre de Cristo opera con el ministerio angelical, que son los enviados a traer aquellas cosas, diga, aquellas cosas que deben de ser traídas al mundo material. Amén. Entonces imagínese, usted puede estar orando, Señor, envía el ángel de la sanidad y Dios lo sana. Porque para Dios no existe imposible. Diga, el problema es la fe. Porque hay gente que no cree que Dios puede enviar un ángel hoy. Y si uno tuvo una experiencia o tuvo una visión y uno lo dice, se le quedan viendo raro. Diga, pobrecitos. Porque no ven, no perciben la realidad espiritual. Y yo quiero decirle algo. Así como la maldad está creciendo, así también Dios tiene su ejército de ángeles disponible para enviarlo a favor nuestro cuando nosotros lo necesitemos. En Hechos capítulo 27, ya vimos a Esteban, era un evangelista. Ya vimos a Pedro, el apóstol. Ahora vamos a ver al apóstol Pablo. Hechos 27, 23. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios. Estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿A quién le va a llegar el ángel? Al evangélico chismoso, mañoso, robadiezmo, criticón. No, a un siervo de Dios que pueda decir, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Quiero que entienda que existe un compromiso para que Dios opere. Porque todos aquí tienen preciosos dones. Todos aquí fueron salvados con un propósito y llamados a algo. Pero depende mucho de cómo usted busque al Señor. Y a veces necesitamos una renovación. A veces necesitamos una visita de Dios. A veces necesitamos, como Jesús, volver al lugar de la unción. Y volver al lugar de la unción, en el caso de Jesús, fue volver al Jordán, donde el Espíritu Santo había descendido sobre él. Entonces, qué importante es que usted vuelva al lugar de la unción. Volver a hacer las cosas primeras, aquellas cosas que hacías cuando no eras nada, cuando no tenías nada. Porque qué fácil es cuando no tienes nada buscar a Dios, pero qué diferente es cuando ya Dios te ha dado lo que tú le pediste, lo que es su diseño. Entonces ahí el ministro se olvida de buscar a Dios porque tiene tanto que
hacer por Dios, para la obra de Dios, que no tiene tiempo para estar con Dios. Ahí es donde el empresario se olvida de Dios porque tiene tanto trabajo que no puede darle a Dios el tiempo de calidad. Diga, mientras estaba soltera y no le salía ni la tula vieja, entonces, diga, mientras estaba soltero y no le salía ni la tula vieja, servía a Cristo. Pero una vez que le salió esa visión bajada del cielo, entonces ya no quiere servir a Cristo. ¿Cuántos entienden? Diga, el problema es que aquí hay un verso poderoso. El Dios de quien soy y a quien sirvo. Verso 25, por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Diga, en el caso de Esteban eran ángeles que hacían milagros, que hacían señales. Ya le expliqué que eso es algo que la ciencia médica no puede imitar. Amén. En el caso de Pedro fue la protección y la liberación para preservar su vida. Porque estaba en una prisión, pero no era el tiempo para que él muriera. Diga, en el caso de Pablo, enfrentaba un naufragio, pero no era tiempo para que él muriera. Y el ángel del Señor le habló claramente y le dijo, diga, le dijo a Pablo lo que iba a suceder. Qué tremendo, porque a María el ángel Gabriel le dijo, el Espíritu Santo viene sobre ti. A la mujer de Manoa se le dijo, vas a quedar encinta y el niño va a ser un libertador, se va a llamar Sansón. Diga, significa que hay ángeles que pueden traer de parte de Dios mensajes. Amén. Son ángeles en misiones especiales. Pero eso no le ocurre, diga, a cualquier sancochado evangélico. Diga, eso le ocurre a alguien que puede decir el Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Ves? Cuando Cristo es su Señor, cuando usted es un siervo de Dios y usted hace exactamente lo que Él a usted le dice. Entonces diga, si hay una persecución, si hay un padecimiento, si hay una batalla, Dios va a enviar a su ángel para protegerlo. Qué tremendo. ¿Y sabe qué me llama la atención aquí? Jonathan, que dice que el ángel le dijo exactamente lo que iba a suceder. En Hechos 28, verso 3 dice, cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se prendió de la mano de Pablo. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la justicia no le ha concedido la vida. La Biblia de las Américas tiene una llamadita, diga, tiene una interpretación de la palabra dike en el griego, que significa la diosa de la justicia. Pero qué interesante entender, diga, que en esa isla donde Pablo llegó, adoraban a la diosa de la justicia. Y el animal, diga, el animal que atacó a Pablo, que ahí aparece en la Reina Valera como víbora, diga, en la versión aramea aparece como bestia. Amén. Entonces voy a decirle algo que usted tiene que entenderlo.
Diga, no fue ninguna culebra. Fue un nagual el que atacó a Pablo. ¿Qué es un nagual? Un brujo que se metamorfiza en un animal. Y esto existe. Yo los he visto, no en el espíritu, literalmente en México. Tuve la experiencia con el pastor Josué Carrera hace unos años de ver un nagual de esos en el techo de un lugar. Eso es real. Eso existe. Entonces, diga, el apóstol Pablo en esa isla, llegando de un naufragio, tuvo una experiencia con una bestia que personizaba a la diosa Fortuna. Diga, vienen los días en que la batalla espiritual por las almas será más fuerte de lo normal. Vienen los días en que los brujos y hechiceros descaradamente vendrán contra el pueblo de Dios y habrá confrontación en un nivel donde antes no se ha peleado. El apóstol Pablo peleaba batallas espirituales con siervos de Satanás. En una ocasión le dijo a un brujo: deja ya de torcer los caminos rectos del Señor. Amén. En el Apocalipsis, Juan estaba en la isla de Patmos. Y en Apocalipsis 1, verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Diga, este ángel es un ángel de revelación. El ángel que preservó la vida del apóstol Pablo es un ángel guerrero. Amén. Fue el que se le apareció, le dijo lo que iba a pasar y Pablo ya iba preparado. Qué tremendo. ¿Cuántos aprenden? Entonces, ¿cómo usted le va a tener miedo a la mano pelúa? ¿Cómo usted le va a tener miedo a una sombra que pasó? ¿Ah? Cuando el mundo espiritual alrededor suyo está lleno de luz. Y lo único que usted tiene que hacer es creer. Pero ¿por qué es más fácil creer en la vieja del naipe? ¿O es más fácil creer en que alguien te está maldiciendo? A creer en la protección de Dios. Mis amados, aquí está la pastora Nidia. Ella es una pastora. Ella sabe que en el ministerio uno enfrenta las tinieblas. Yo no puedo entender a alguien que nunca haya tenido una batalla espiritual, porque entonces esa es una persona teológicamente calificada, pero espiritualmente fuera. Porque la Biblia me enseña que hay una batalla espiritual. Y le estoy enseñando cómo el ministerio angelical está con el pueblo de Dios. Cómo traer la administración de prodigios y sanidades, cómo traer la protección, cómo traer una indicación para enfrentar una potestad que gobierna sobre un lugar, esa isla. Cómo le trae a Juan la revelación que él necesitaba. Diga, y debemos de entender la jerarquía. Diga, Dios el Padre en todo y en todos. Jesucristo el Hijo
el Espíritu Santo, diga los ángeles de Dios. ¿Entiende la jerarquía? Usted no puede, diga yo no puedo eliminar a uno del orden que Dios estableció. Cuando no se respeta el orden de jerarquía, entonces es cuando se puede desviar la persona. ¿Por qué? Porque un ángel, diga un ángel, es un ser que viene del Olán, viene de la dimensión de la eternidad a manifestarse en esta dimensión material con un propósito específico. Una vez que lo cumple, se retira. Amén. Entonces por eso es que no se puede tener amistad con los ángeles. Y por eso esa doctrina en el mundo de conocer al ángel que te guarda es un engaño de las tinieblas, y los demonios se manifiestan y los endemonean. Yo conocí una cristiana que decía que hablaba con el ángel que la protegía, hasta que un día el apóstol le sopló y se le manifestó el ángel que era un demoniazo. A aquel hombre que inventó una secta, un ángel llamado Moroni, le habló de una historia no bíblica. Porque la Biblia dice que ni a un ángel que traiga otro evangelio tenemos que prestarle atención? Porque diga, lo normal de un pueblo vivo, de un pueblo espiritual, es que el mundo espiritual que nos rodea sea manifestado. Amén. Entonces, qué importante, diga qué importante que nosotros entendamos, diga que los ángeles siempre van a estar ahí. Y ellos, diga ellos, siempre vienen con un propósito. En Éxodo 23, verso 20 dice: pero antes contéstame esto, ¿era el pueblo de Dios el que transitaba por el desierto? Y si era de él, ¿por qué no lo cuidaba Dios mismo? He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Les he enseñado en la cultura de la generosidad que cuando usted paga primicia, el ángel del Señor viene y cuida tu tierra para que la bendición, diga la bendición que es mía, no pueda ser robada. Les he enseñado que la primicia prepara la tierra para un año. La ofrenda es la semilla que tú vas a cosechar en la medida que das. Y el diezmo es lo que abre los cielos de lluvia integral. Amén. Pero cuando el ángel devorador quiere llegar, diga el ángel de la bendición. Diga el ángel de la bendición. Cuida de mi territorio. Entonces imagínense lo que hacen los ángeles. Da tristeza que haya personas que no entiendan estas cosas. Hay videos donde hay adoradores y se oye la voz de los ángeles. Los profetas tenemos visiones del mundo espiritual donde los vemos.
Pero el pueblo de Dios en este tiempo, no sé cómo, pero tendrá que entrar a esa dimensión. Porque entienda, los días son malos. Diga, los días son malos. La maldad es más fuerte. Pero Dios tiene algo planeado. Una gloria como no la hemos conocido. Póngase de pie. Levante sus manos. Y diga conmigo, Señor, abre los ojos de mi espíritu. Hazme sensible a la realidad espiritual que me rodea. Señor, como Jacob, puedo estar en una tierra que es tierra de bendición, que es casa de Dios y puerta del cielo. Y como Jacob no lo sabía, porque hasta que tuvo la experiencia fue que él lo entendió. Hoy te pido, embarázame con esta palabra y dame la experiencia que yo necesito. Lléname, Señor. Lléname, Señor, de ese fuego. Levante sus manos. El Señor me habló esta tarde y me dijo que hoy, cuando terminara la enseñanza, Él iba a enviar ángeles sobre nosotros. Y que esos ángeles, de parte de Él, iban a traer respuestas a nuestras oraciones. Iban a traer respuestas, sanidad, bendición, prosperidad, liberación. Le enseñé bíblicamente en esta revelación cómo operan los ángeles. Le enseñé que hay ángeles de portentos. Son los que hacen señales. Son los que pueden sanar, declarando la sanidad en el nombre de Jesús. Que hay ángeles que te protegen, como en el caso de Pedro, y ellos se van a manifestar con tal de preservar tu vida. Que hay ángeles, como en el caso de Pablo, que te traerán una dirección clara para enfrentar un espíritu territorial en un lugar y que haya salvación de almas en ese lugar, como le sucedió a Pablo. Que en el caso como el apóstol Juan, hay ángeles que nos traen la revelación, que nos anuncian la revelación. Y cuando oramos de que nos sea dado espíritu de revelación y sabiduría, el Padre lo declara en la eternidad, pero es un ángel el que lo trae hasta tu realidad espiritual. Te recordé que hay un ángel que cuida la tierra espiritual de tu bendición cuando eres fiel con diezmo, primicia y ofrenda, y que Él no permite que el enemigo te despoje a ti, que seas despojado de lo que es tuyo. Te enseñé que la condición es el Dios de quien soy y a quien sirvo. Pero el Espíritu Santo me dijo esta tarde, yo voy a enviar mis ángeles y voy a traer sobre ellos respuestas. Levante sus manos, porque el ángel es el que va a traer el trabajo que necesitas. El ángel es el que va a traer la respuesta que necesitas, la administración que necesitas. Si estás cargado, dale la carga al Señor. Ya no te cargues, deja que Dios pelee por ti.
Padre, en esta hora te pido en el poderoso nombre de Jesús, que traigas sobre este pueblo, sobre cada uno de nosotros, Señor, por la intervención de los ángeles, la respuesta, Señor, que necesitamos. Trae, Señor, lo que necesitamos, porque lo creemos con una fe sencilla. Lo creemos, Señor, con una fe sencilla, con la fe de un niño, con la fe de un grano de mostaza, Señor. Yo quiero creer, Señor, que todos nosotros estamos en un Betel espiritual, donde la escalera del cielo anuncia que los ángeles bajan y los ángeles suben y traen lo que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, levante sus manos. Ahí está. Ahí está. Usted lo que sentirá es como un fuego. Ya yo lo estoy sintiendo. Es un fuego. Es un fuego de Dios. No es un fuego literal. Es un fuego espiritual. Porque cuando el ángel viene, él trae ese fuego de Dios sobre ti y para ti. Que venga la salud, que venga la libertad, que venga la bendición, que venga la respuesta, que venga la visita de Dios, porque a Elías se le dio pan de ángeles y luego pudo llegar hasta el monte de Dios, donde Dios se le reveló y le dio dirección. Si alguno está debilitado, si alguno ha querido volver atrás, si alguno necesita fortaleza, que el ángel del Señor traiga el alimento que está necesitando usted, traiga la fuerza. Ahora recíbelo Jonathan, recíbelo ahora Irving, recíbelo ahora Carlita, recíbalo. Ahí está Tabita, ahí está Katia, ahí está Josué. Recibe de Dios por la fe. Recibe de Dios por la fe la revelación de que no estás solo, de que el ministerio angélico está contigo. Que son los ángeles los que Dios envía. Y cuando tú oras y le pides a Dios en oración, y Dios escucha la oración, te responde como hijo amado, y Él da orden a sus ángeles. Ellos se mueven por el precepto de su palabra. Pero estoy viendo una visión y veo esa palabra, precepto de la palabra de Dios sobre tu vida, Pastora Libertad. Hay algo que Dios te va a conceder, algo por lo que tú has estado esperando, Libertad. Hay algo que Dios te va a dar, Yeyey, en esta noche, porque no va a ser igual, Yeyey, de hoy en adelante. Hay algo que Dios va a traer a tu vida, Enzo, porque no por casualidad estás viviendo en la iglesia. Pero esto no es un hotel, este es una casa de Dios y puerta del cielo, y Dios quiere visitarte a ti. Jonathan, veo una llama de fuego que se posa sobre ti en este momento. Gustavo, hay una llama de fuego que se posa sobre ti ahora. Recíbelo, mi mamá. Yo veo una llama de fuego ahora sobre mi mamá, sobre Katia. Ahora recíbelo y cree que Dios le va a dar, que Dios te va a dar lo que estás necesitando, que el ministerio angelical se activa a favor tuyo, Santo. Los que adoran aquí deben entender que hay un ángel que Dios les ha conferido cuando ustedes adoran. Es por eso que a veces yo les digo, pueden dar más de lo que dan. Pero cuando Katia viene,
por un sentir de Dios. Hay ángeles que caminan con ella y se desatan y se unen con los ángeles que Dios les ha conferido a ustedes para abrir un quedén, para abrir una puerta espiritual de bendición. Adoradores, abran puerta en su casa. Inviten al Espíritu Santo, inviten al Padre, inviten al Hijo a manifestarse, pero inviten a los ángeles a adorar con ustedes. Carlita, no hay poder de las tinieblas que pueda traspasar la barrera donde la presencia de Dios está. Hay una presencia de Dios ahora que se está posando nuevamente sobre ti, Jonathan. Recíbelo, porque yo no sé qué es lo que tú estás esperando, hijo mío, pero Dios sí lo sabe, y veo esa llama de fuego que está sobre ti ahora, y es una respuesta de Dios para tu vida. Recíbelo, Gustavo, recíbanlo cada uno de ustedes, recíbelo, profeta Marco, porque tiene que venir un renuevo. Come hoy, Marco, come hoy el pan de los ángeles, come hoy el pan de los ángeles y avanza en lo que Dios tiene para tu vida. Recibe ahora, Marvin, una visitación de Dios, porque se acerca el tiempo, Marvin, en que Dios restaurará tu ministerio y le servirás como no lo hiciste antes, y completarás el propósito. Así que prepárate, porque no será ministerio como tú lo hiciste en el pasado. Dios te está renovando, Dios te está renovando, Dios te está visitando ahora. Ahí está Edgardo, ahí está Edgardo. Santo, santo. Ahí está ahora. Recíbelo, créelo y recíbelo en el nombre de Jesús. Que todo lo que el enemigo ha levantado en tu contra, que todo ataque de las obras infructuosas de las tinieblas contra ti sea paralizado ahora. Que los ángeles se muevan a favor tuyo. Porque como alguien que ora por cada uno de ustedes y levanta una cobertura de oración responsable por cada uno de ustedes, ahora yo declaro que los ángeles se activan y se mueven a favor de ustedes, y los ejércitos celestiales, las huestes celestiales se mueven en favor de lo que tú estás requiriendo de Dios. Que el ángel de la prosperidad, no olvides tu fidelidad con lo que es del Señor, y se desaten fuentes de respuestas económicas que tú no esperabas, fuentes inesperadas del norte, del sur, del este, del oeste, aún del extranjero. Que venga lo que tú no esperas. Santo, santo, santo. Porque los malak están aquí. Siempre han estado contigo. Pero no solamente el malak del bien o el malak que hace misericordia, sino el malak que trae respuesta, que trae ministración. Veo esa llama de fuego sobre mi mamá. Hoy la está ministrando a ella. No sé qué es lo que mi mamá pide, pero Dios la está ministrando. Declaro que son desatados nuevos niveles, que el ángel de la revelación viene sobre cada uno de los que enseñan la palabra, que el ángel de la sobrenaturalidad viene sobre cada uno de los que ministran el evangelio, para que el evangelio sea respaldado, que la protección angélica viene sobre ti, que la dirección, que cuando Dios quiera hablarte y el Espíritu Santo lo tenga bien y hayas crecido y madurado, se te revele el ministerio angelical. Que como Eliseo pueda decirle a un Giezi: abre los ojos y mira el ejército.
los carros de Israel que están contigo. Recibe de Dios. Josué, en este viaje de trabajo que va, Josué, el Señor va contigo, el ángel del Señor va contigo. Él te guarda, Él te protege. Santo, santo, santo. Veo la llama de fuego sobre Lorena. Ahora recíbelo, hija. Porque se están presentando como llamas de fuego. Recíbelo. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Recíbelo. Santo, santo, santo. Declare conmigo ahora: Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo tu palabra, porque entiendo que hay dimensiones del reino que deben de ser reveladas a mi vida para no vivir un cristianismo muerto, sino vivir la experiencia del Espíritu. Yo declaro, soy parte de esa generación de fe agresiva que tú estás levantando, de la generación que administrará la gloria que está por venir. Y llamo a los ministros angélicos, a las llamas de fuego que han sido conferidos a mi propósito, a mi familia, a mi matrimonio, a mi ministerio, a mi empresa. Señor, yo los llamo ahora para que entren legalmente en movimiento y cumplan todo aquello que me llevará a los escenarios proféticos, lugares, tiempos y personas donde tú predestinaste sanar, libertar, salvar, restaurar, donde tú determinaste manifestar tu gloria a través de mi vida. Padre, hoy lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaro ahora.